Cordial saludo. Realizo presentación de la actividad número 13 para abordar de manera muy general el concepto de sinapsis, de la materia de anatomía y fisiología del sistema nervioso, correspondiente a la especialización de neuropsicología educativa. Ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, muy bien, abordemos el concepto. Como podemos también apreciar en esta imagen, una sinapsis es precisamente eso, una conexión funcional entre una neurona y una segunda célula. En el sistema nervioso central, esta otra célula también es una neurona. Y en el sistema nervioso periférico, la otra célula puede ser una neurona o una célula efectora, dentro de un músculo o una glándula. Aunque la fisiología de la sinapsis entre neurona y neurona y de la sinapsis entre neurona y músculo es similar, estas últimas sinapsis a menudo se llaman uniones minoneurales o neuromusculares. Aquí podemos apreciar un poco cómo es ese proceso precisamente de conexión funcional. Pasamos y abordamos un poquito más precisamente el concepto. Hablemos precisamente abarcando la sinapsis entre neurona y neurona. Por lo general comprenden una conexión entre el axón de una neurona y de las dendritas. El cuerpo celular o el axón de una segunda neurona reciben el nombre respectivamente de sinapsis exodendritas, también exomáticas y axosónicas. En casi todas las sinapsis, la transmisión solo va en una dirección, como es desde el axón, por acá como podemos observar, de la primera neurona o llamada también presináptica hacia la segunda neurona o llamada postsináptica. Con mayor frecuencia, la sinapsis ocurre entre el axón de la neurona presináptica y las dendritas o el cuerpo celular de la neurona. Aquí precisamente en esta imagen podemos apreciar un poco cómo es ese proceso de sinapsis entre el axón y las dendritas, el axón con las somáticas y también las mixtas. Damos continuidad a hablar un poco de manera muy general estos tipos de sinapsis. ¿Qué es la sinapsis química? En esta, el mensaje es transmitido por los siguientes ítems. De primera, la liberación exótica, desde la presinapsis de una sustancia contenida en las vesículas sinápticas que comúnmente se llaman neurotransmisor. Como segunda parte, la difusión de esta señal química a través de la brecha o la hendidura sináptica que separa la membrana de la postsináptica. También como tercer punto, la acción de esta señal a nivel de receptores específicos en la postsinapsis. Por otra parte, la sinapsis química, el mensaje es sináptico. ¿Qué quiere decir? Que va en una dirección, es unidireccional, siempre va desde la pre a la postsinapsis. Como segundo punto, también implica un retardo sináptico, comprendido en su mayor parte por el proceso de liberación del transmisor y en menor proporción por el pasaje del transmisor a través de la brecha sináptica. Este tipo de conceptos los logramos conseguir por el material de apoyo de Cardinali de 1991. Bueno, también por su parte, la sinapsis también eléctrica cumple una serie de características. No tiene retardo sináptico, es bidireccional, que ya viene siendo diferente, aunque la bidireccional está limitada por la diferencia relativa entre la resistencia de ambas membranas, ya que en general la transmisión tiene un sentido preferencial. Como tercer punto clave también, las sinapsis eléctricas son menos frecuentes, aunque se encuentran diseminadas por todo el sistema nervioso central. En cambio, las sinapsis químicas son la forma más común
de la comunicación neural. Bueno, un punto también muy clave en abordar son los impulsos nerviosos y la sinapsis, como ya se han realizado en otra serie de actividades. El sistema nervioso está compuesto de neuronas, como ya lo sabemos, que proporcionan impulsos electroquímicos y además conducen a sí mismos, se conducen entre sí. Contienen células de sostén o células guiales también llamadas, que ayudan en las funciones de las neuronas. Por su parte, el impulso nervioso o eléctrico es una señal que transmite de neurona, se va transmitiendo de neurona en neurona y que tiene como finalidad pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo donde se generó el estímulo desencadenante. Como por lo menos un ejemplo, si me punzan la mano, ese impulso nervioso que hago cuando me tiran una pelota, el impulso nervioso a cogerla. Bueno, también es clave esos componentes precisamente del sistema nervioso y teniendo muy claro lo que acabamos de abordar frente a qué es ese impulso nervioso. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre el impulso nervioso? Aquí vamos a dar una serie también de ejemplos o guías para tener claridad sobre cómo ocurre el impulso nervioso. Esta señal que generan las neuronas se puede llevar a cabo gracias a las diferentes cargas que se encuentran tanto en la parte externa de la neurona como en el interior de la misma. Otra parte, primero la neurona con su polaridad interna negativa se mantiene en reposo, lo que se conoce como potencial de reposo. Luego se realizan como un intercambio de sustancias entre la neurona y el exterior, lo que conlleva a que la polaridad de la neurona cambie, convirtiéndose en positiva y activándose el potencial de acción, como el ejemplo que habíamos dado anteriormente. Y es cuando el impulso nervioso termina de recorrer la neurona que la membrana donde se llegó a generar el proceso y retorna al potencial en reposo. En resumen, ¿qué podemos decir? Y acá lo podemos apreciar también en estas imágenes, cómo es ese proceso y cómo se genera el impulso nervioso. En resumen, el impulso nervioso es una pequeña descarga de energía que se genera en la zona de la neurona. Se transmite a lo largo del axón hasta los extremos terminales donde se encuentran los botones sinápticos. Asimismo, el impulso nervioso es una señal corta e intensa que se prolonga de forma unidireccional, como la habíamos mencionado anteriormente. No se puede volver atrás. Se trata de una onda de energía eléctrica que recibe el nombre potencial de acción. Aquí podemos apreciar un poco en la imagen, por lo menos el impulso nervioso, cómo va viajando desde el cuerpo celular hasta las ramificaciones del extremo del axón. Como la segunda neurona también, donde se generan los neurotransmisores, hacen que se produzcan un impulso nervioso que va desde las dendritas hasta el axón y llega a la siguiente sinapsis, acá donde estamos. Asimismo, cómo se va generando acá, como vemos, el impulso que llega, el impulso nervioso a la sinapsis. También las vesículas con neurotransmisores que liberan ese espacio sinápticos y los neurotransmisores que estimulan a la membrana. Estimulan a la membrana de la siguiente neurona y vamos generando ese proceso de impulso nervioso. A continuación se va generando precisamente el impulso nervioso, se genera el espacio sináptico y es esa transmisión del impulso nervioso entre las neuronas. Ahí ya con mayor detalle está la explicación. Las propiedades de la membrana celular de las neuronas. La membrana celular de la neurona es la encargada de generar ese impulso nervioso.
las membranas celulares de las neuronas son capaces de generar el impulso nervioso, una energía eléctrica, gracias a estas propiedades. Las membranas celulares son semipermeables. ¿Qué quiere decir esto? Que dejan pasar solo algunas sustancias, mientras que son una barrera para la mayoría de los compuestos. Esto hace posible que la composición del medio interno de la célula, citoplasma, sea totalmente distinto a la del medio que le rodea a la célula, medio extracelular, comúnmente llamado. También abordamos aquí, las membranas tienen canales iónicos, lo que llamamos proteínas transmembrana, que permiten el paso de iones específicos. Estos pueden trabajar abiertos o también cerrados. Asimismo, ahora que abordamos, en el caso de las membranas de las neuronas, encontramos un tipo especial de canal iónico que se abre o se cierra en función de los cambios de la parte eléctrica que permiten e experimenta la membrana. Son los canales iónicos dependientes de voltajes. Estas características permiten el reparto desigual de los iones positivos y negativos a ambos lados de la membrana, generando un campo de fuerzas que recibe el nombre de potencial de membrana o también llamado voltaje. Las membranas de las neuronas son capaces de cambiar su potencial de membrana, transportando iones a través de canales iónicos. Estos cambios se traducen en liberación de energía. Vamos a hablar también de otro concepto muy importante, que es la bomba de sonido, potasio. El potencial de reposo. ¿Qué es este concepto? Es el potencial de la membrana, llamado voltaje, de una neurona en reposo. Este potencial es ligeramente negativo. Esto significa que se acumulan más iones positivos en el exterior de la célula que en su interior. El valor negativo del potencial de reposo es debido a la actividad de la bomba de sonido, potasio, que es una proteína que actúa como un transportador de intercambio. Este canal iónico bombea 3 caiones de sodio hacia el exterior de la célula. Asimismo, al mismo tiempo que bombea 2 iones de potasio hacia el interior. Acá un poco lo podemos apreciar en la figura. Bueno, ese potencial de acción o generación de un impulso nervioso, ¿cómo se da? Cuando una dendrita, prolongaciones del soma neural, recibe un estímulo, se producen cambios en el potencial de la membrana, en la zona que ha recibido el estímulo. Este pequeño cambio potencial provoca un cambio repentino y brusco en el potencial de la membrana. Es el llamado potencial de acción o impulso electrónico, que consiste en una serie de corrientes iónicas. Ahí lo podemos ver un poquito en el ejemplo en la imagen, a través de la membrana, que liberan energía, como una pequeña descarga. Bueno, ¿cuáles son las fases del potencial de acción? Bueno, uno de ellos es la despolarización, que en alguna de las tutorías se había hablado. Bueno, esa fase inicial del impulso nervioso, el pequeño cambio potencial, voltaje, producido por el estímulo, abre los canales dependientes del voltaje, que son sensibles a estos cambios. Se produce la entrada también masiva de iones a través de estos canales. Al mismo tiempo, deja un poco la bomba de funcionar, evitando la salida de estos iones. Como consecuencia de estos dos procesos, el potencial de la membrana se vuelve positivo. Ahora hay más cargas positivas en el interior de la célula que en el medio externo. La polaridad de la membrana se ha invertido con respecto a la célula en reposo, y ahora la carga interna es más positiva que la carga exterior. Con esta pequeña imagen hacemos como un pequeño ejemplo precisamente de la descripción que acabamos de realizar.
Otro segundo punto, la hiperpolarización. La despolarización de la membrana provoca el cierre de los canales, dependiendo del voltaje. Deja entrar de forma masiva en la célula. Sin embargo, estos pues continúan abiertos. Estos canales permiten la salida en gran cantidad de iones al exterior celular. Esta salida masiva provoca de nuevo la polarización de la membrana. La cara interna de la membrana se vuelve de nuevo negativa, con la acumulación de cargas negativas mayor a la que presenta en condiciones de reposo. Otro tercer concepto, la repolarización, que también se vino abordando en las últimas clases. En la última fase potencial de acción, la membrana recupera sus condiciones de reposo, activando la bomba para restablecer la distribución de cargas propias del estado de reposo. Finaliza así la emisión del impulso eléctrico, quedando de nuevo la membrana en estado de reposo, lista para reaccionar a la llegada de un nuevo estímulo, como en el ejemplo que hacíamos cuando nos tiran una pelota y la acción que hace el brazo para cogerla. Bueno, entonces es muy importante tener presente el concepto de canales iónicos como potencial de acción y potencial de la membrana. Este es un video, un pequeño video pues para compartir donde se habla de canales iónicos como potencial de acción. La idea es que en las referencias está el video para que lo facilitemos el uso, entonces este era como un video recomendado. Por su parte, también es importante hablar de la ley del todo o el nada. Una vez se ha originado un potencial de acción o impulso nervioso en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana. Si las condiciones son adecuadas, es decir, si alcanza el potencial mínimo o potencial del umbral, de lo contrario no viaja en absoluto si no existen las condiciones mencionadas. Este es como un resumen de lo que se abordó en el video recomendado. La sumación espacial es la sumación de potenciales postsinápticos en respuesta a estímulos que ocurren en diferentes localizaciones de la membrana de una célula postsináptica al mismo tiempo, es decir, es el resultado de la acumulación de neurotransmisores liberados por varios bulbos terminales presinápticos, de acuerdo a la teoría de López Eunice del 2014. Bueno, demos continuidad con la sumación temporal. Sumación de potenciales postsinápticos en respuesta a estímulos que ocurren en la misma localización en la membrana de la célula postsináptica, pero en diferentes momentos, es decir, es el resultado de la acumulación de neurotransmisores liberados por un único bulbo temporal presináptico, 2 o más veces en una rápida sesión. También dejo en el presente video las referencias utilizadas para el desarrollo de la actividad. Los mejores deseos y hasta un nuevo momento. Hasta luego.